Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de CalSIC. Vamos a esperar un minuto más para que todos puedan establecer la conexión y ya comenzamos. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva conferencia de CalSIC, en este caso la conferencia número 24. Les doy la bienvenida, mi nombre es Cristian Torres, soy gerente de operaciones de CalSIC y en este caso voy a ser el moderador de esta conferencia. Para quienes no nos conocen, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es CalSIC, que es un centro de entrenamiento que inicia sus operaciones en el año 2000, se encuentra a 112 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y está construido sobre un predio de 30 hectáreas. En ese predio, en el año 2000, con el know-how del Fire Service College, que es la escuela de bomberos inglesa, se genera todo este centro de entrenamiento con el diseño y la dirección de la escuela de bomberos inglesas. Y en estos 20 años hemos desarrollado una serie de cursos y de entrenamiento y de experiencia que nos posiciona en Latinoamérica como referentes de lo que es la capacitación para emergencias. Dentro de estos años de experiencia hemos logrado importantes certificaciones de las cuales estamos muy orgullosos. La primera que voy a hacer mención es la norma, o las tres normas ISO 9001, 14001 y OSHA 18001 de gestión de calidad, gestión ambiental y salud, y seguridad ocupacional, lo cual nos ordena y nos obliga a tener todos nuestros procesos bajo control y cumplir con todos los procedimientos y indicaciones de la norma. Y por otro lado, en cuanto a las representaciones y certificaciones internacionales, que son más referidas a la parte de respuesta a emergencia, somos representantes en Argentina, somos los únicos representantes en Argentina, de TICS, que es una extensión de la Universidad de Texas A&M en College Station, en Estados Unidos, en la cual tienen un centro de entrenamiento, el campo Brighton, donde tiene más de 150 simuladores y es referente a nivel mundial en entrenamiento para emergencias. Llegan a TICS personas y bomberos y brigadistas de todo el mundo a entrenar y tiene TICS en diferentes países, lo que se conoce como centros cooperativos de enseñanza, en este caso es CalSIC, para toda Argentina, y eso nos permite emitir cursos dictados por CalSIC con certificación TICS, los cuales tienen todo un proceso de control y denme un segundo, ahí está. Todo un proceso de control y de gestión supervisado por la Universidad de Texas. Así que esa es una de las principales certificaciones que tenemos. Y este año, además, hemos podido lograr un convenio con Williams. Para quien no conoce, Williams es una empresa que se dedica al diseño, producción, investigación y respuesta a emergencias, principalmente de incendios industriales, principalmente también en lo que es la industria del petróleo y del gas,
y ellos se dedican a hacer trabajos de extinción en cualquier parte del mundo, a desarrollar equipos de altísimo caudal para incendios industriales, y nosotros en Argentina con Williams tenemos su representación para lo que es capacitación en cualquiera de sus modos y además primer contacto en caso de respuesta de emergencia. Así que estas son las dos certificaciones que CalCIC tiene en cuanto a lo que es el tratamiento y respuesta a emergencias. Dame un segundo. Ahí está. Muy bien. Siguiendo con esto, les quiero comentar que nuestro campus virtual, lo empezamos a armar y reconfigurar en esta época de pandemia, ya tenemos varios cursos para ofrecerles. El primero de ellos es el de equipo de respiración autónoma, que implica al detalle todo lo que es la operación, selección y mantenimiento de un equipo de respiración autónoma en cualquiera de sus ámbitos de aplicación. También tenemos un curso de trauma prehospitalario, que en este caso tiene doble certificación, ya que lo brindamos o lo dictamos junto con la Fundación Emergencias. En este caso también es un curso que está en nuestro campus virtual. Tenemos un curso también de rescate y extinción de incendios estructurales que está orientado a lo que indica la NFPA 600 para brigadista interior y que es aplicable, por supuesto, a cualquier respuesta a emergencia en este tipo de incendios. Tenemos un curso de introducción al rescate con cuerdas, donde se hace un repaso teórico de todos los conocimientos básicos necesarios para comenzar en el mundo del rescate con cuerdas. Por supuesto que todo esto es teórico, no hay nada práctico en este campus y en esta época de pandemia. Y el último de los cursos que hemos lanzado es el curso de operación avanzada de extintores portátiles, donde hacemos todo un repaso analítico y profundo de lo que es el fuego, los agentes extintores, los tipos de extintores que existen más habituales y también los escenarios de fuego posible y las técnicas de aplicación para cada caso. Utilizar un extintor portátil puede parecer algo sencillo, pero cuando estamos en los límites de su potencial extintor, la técnica hace la diferencia. Así que eso es lo que abordamos en este curso. Todos los cursos que les nombré están en nuestro campus, están de formato asincrónico. Esto quiere decir que ustedes se inscriben, se anotan, comienzan a cursarlo y pueden ver 10 minutos hoy, 15 minutos mañana, terminarlo dentro de 10 días, que el sistema automáticamente va a recordar su avance y van a poder ver presentaciones y hay toda una grabación explicativa detrás. Y por último, también les voy a comentar que lanzamos el 21 de octubre la segunda edición de nuestro curso de Sistema de Comandos Incidentes. Este curso tiene certificación TICS, es decir, que ustedes van a recibir un certificado de CalCIC y un certificado de TICS. Tiene una duración de entre 38 y 40 horas y tiene un formato combinado, es decir, hay que leer, hay que hacer proyectos entregables, es decir, van a tener que hacer cosas en el campus, generar trabajos prácticos y luego una vez por semana hay reuniones y hay clases virtuales donde lo que nos enfocamos es a trabajar con el sistema de comandos de incidente. No van a sentarse y escuchar cómo los instructores les explican sobre comando de incidente, sino que van a aprender de la mejor forma, que es aplicándolo en diversos escenarios, en diversos ejercicios, van a poder ver todo lo que es el sistema de comandos de incidentes. Bien, vamos a pasar ahora a la conferencia. Les pido por favor que todos silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras. Muy bien, lo han hecho a la perfección. También les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan para hacerle al conferencista, que en este caso es Adrián Jericó, la hagan a través del chat. La conferencia de Adrián tiene una primer parte donde vamos a ver si hay alguna pregunta sobre esa primera sección. Va a haber un espacio para esas preguntas en la primera parte y luego Adrián va a continuar hasta el final donde va a haber preguntas sobre el final. Así que cualquier pregunta que tengan, por favor, transmítanla a través del chat. Yo me voy a encargar de transmitírselas a Adrián. Lo mismo aquellos que están a través del Facebook, que pueden hacer las preguntas a través del Facebook y también las vamos a transmitir a Adrián en el momento que sea necesario o en el momento que Adrián nos dé la pausa para hacer las preguntas. El tema de la conferencia es programa de manejo preventivo, como ya les dije, a cargo del ingeniero Adrián Jericó. Adrián es ingeniero laboral de la UTN, es jefe de procesos de seguridad e higiene de TGS, es especialista en gas natural recibido en la UBA, es instructor en FPA 1041 con certificación TICS y es experto en formación por competencias. Pero no vamos a seguir, o por lo menos yo no voy a perder
más tiempo en esto. Ustedes están acá por la conferencia. Lo único que les voy a pedir es que en el chat del Zoom se presenten, digan quiénes son, nos escriban de dónde nos están escuchando, así nos queda un registro de quiénes son los asistentes en esta conferencia. Desde ya, muchas gracias por estar presentes y como siempre, espero que la conferencia sea de su agrado y de su utilidad, como han sido todas hasta ahora. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Muy bien. Adrián, ¿me escuchás? Ahí te estoy pidiendo que reactives el audio. Adrián. Sí, correcto. La cámara. Muy bien, ahí está. Bueno, Adrián, buenas tardes y gracias por estar en nuestro ciclo de conferencias. Dedicarle tiempo invertir tiempo de tu vida en esta conferencia y brindar todo tu conocimiento y experiencia a quienes están presentes. Bueno, bárbaro, agradecidos. Voy a poner la presentación, a ver si... Perfecto. Ahí estamos viendo tu PowerPoint, que está en el modo de edición. Bien. Muy bien, ahí está a modo pantalla completa. Bárbaro. Y estamos bien, no sé si se está viendo. Sí, está perfecto, está todo perfecto. Yo voy a apagar mi cámara. Bueno, Adrián, ya está todo configurado en condiciones y bueno, la conferencia es tuya. Bárbaro, muchísimas gracias. Desde ya a vos, Cristian, a CalSIC, a través de Arturo, por esta convocatoria. Obviamente agradezco a TGS, en este caso Mar de Aulerio, que me ha facilitado poder estar aquí, ¿no es cierto? Más que nada para compartir algo que excede generalmente los límites de una compañía, los límites, o sea, nosotros siempre decimos que los procedimientos que se aplican en las compañías normalmente tienen un alcance, ¿no es cierto?, dentro de donde se explota, donde se opera, donde se mantiene, ¿no es cierto?, las operaciones, pero para poder lograrlo es necesario trasladarse de un punto a otro. Y es por eso que este programa de manejo preventivo, ¿no es cierto?, esta charla que por eso agradecemos mucho de poderlo compartir, es lo más cercano a la parte social, a la parte de la comunidad. Tiene que ver mucho con el intercambio, ¿no es cierto?, y todo el día a día que tenemos para movilizarnos y lograr, ¿no es cierto?, de que la operación se haga segura, teniendo en cuenta que el manejo de los vehículos es parte de una tarea que se hace a diario y que se intercambia justamente con toda la sociedad. Así que bueno, desde ya, nuevamente, las gracias por esta oportunidad. Claramente el objetivo de la charla es concientizar, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de un cambio cultural en seguridad vial. Basta con ver las estadísticas y con ver toda la problemática, ¿no es cierto?, y la parte actitudinal más que nada. En algunas veces se dice que pareciera que cuando uno maneja un vehículo tiene un arma y lo utiliza de esa manera, en forma agresiva, violenta, de imposición. Y creo que eso es una cosa que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no es cierto? O sea, ese cambio cultural para prevenir justamente incidentes, infracciones de tránsito, cambiar las conductas y actitudes detrás de ese volante, ¿no es cierto?, que uno está conduciendo ese vehículo, no solamente para salvar vidas, ¿no? Porque somos responsables, ¿no es cierto?, y legalmente somos responsables también por lo que nos pasa a nosotros y a los terceros y a la comunidad en general. Por lo tanto, esperemos poder lograr ese objetivo de concientizar. Y otra cosa que también quiero agradecer es que hay, por la convocatoria que naturalmente tiene CalSIC, hay muchísimos responders, bomberos, gente de emergencia, y que yo sé que lo tienen muy claro. Tal vez cuando yo fui bombero voluntario hace muchos años, no lo teníamos tan claro, en el sentido de que queríamos llegar primero. Y ahora está claro que lo importante es llegar. Y parte de la historia pasa por el traslado en el vehículo, de ese vehículo de emergencia, que no tiene que ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución, ¿no es cierto? Y más allá de que se toma ciertas licencias ese vehículo para poder llegar lo antes posible,
el resto del mundo, el resto de la ciudad y del pueblo está respetando las señales de tránsito, está respetando los semáforos. Entonces, también es importante que en la respuesta a la emergencia, que nosotros hace a lo mejor 40 años atrás, o más, 44, no teníamos, lo fuimos aprendiendo también, ¿no? O desaprendiendo. Y decir, mirá, por más que seas bombero, que seas un responder, lo mismo pasa dentro de una planta. Si hay un siniestro, lo importante es llegar, ¿no es cierto? No llegar rápido, porque a veces llegar rápido puede implicar ser parte del problema y no de la solución. Vamos a presentar brevemente lo que es TGS, Transportador de Gas del Sur, Sociedad Anónima, que se dedica al transporte de gas natural, ¿no es cierto? Tiene más de 9.000 kilómetros de gasoductos, 33 plantas compresoras, 9 bases de mantenimiento. El otro gran negocio, digamos, dentro de lo que es TGS, son los líquidos, que básicamente hay un complejo, el más grande por el momento, que está en Bahía Blanca, que se llama Complejo Cerri, y su despacho de los productos líquidos a través de almacenamiento y despacho de Planta Galván. Hay todo un tercer bloque de negocio que es Midstream. Habrán escuchado el gasoducto que se llevó adelante, TGS, hace muy poquito, inaugurado el año pasado, con 148 kilómetros, en todo lo que es Vaca Muerta. La planta Tratayén, que está llamada también a ser un gran complejo de extracción de líquidos como Cerri, ¿no es cierto? Y las tradicionales plantas de Midstream que tiene hace muchos años en Río Neuquén y Plaza Winkle. El cuarto eje, digamos, de negocios es TECOM, que es una unidad de servicios, ¿no es cierto?, que intenta justamente acercarse a todos los que necesiten servicios para la industria de operación y mantenimiento, y tareas de soldaduras, y trabajos de reparación en lo que sabemos hacer, que es el transporte, ¿no es cierto?, por grandes ductos de hasta 36 y más pulgadas. El quinta unidad de negocio, y no por eso menor, sino justamente de mucha actualidad, que es Telcosur, que es nuestra unidad de negocios de comunicaciones. Somos carriers de muchas empresas del país, y justamente hoy en lo que es el Big Data y lo que es la transformación digital, esto pasa a ser una cosa muy importante, es una estrategia muy importante de negocios. En lo que refiere a esta charla de capacitación referida al manejo preventivo, si bien acá pusimos 1.000 conductores entre propios y contratistas, obviamente entre el año 2018 y 2019 con todas estas obras tuvimos mucho más, es simplemente un promedio, pero hubo muchos más conductores, ¿no es cierto?, que estuvieron dentro de este programa. Y en el periodo analizado, que vamos a hablar de las estadísticas más adelante, arrancamos entre 9 millones, ¿no es cierto?, de kilómetros al año, hasta llegar a un pico de más de 18 millones de kilómetros recorridos, digamos que están dentro de este programa de manejo preventivo, que tratamos de gestionar en un equipo, y eso es muy importante rescatar. Hoy yo tengo el privilegio de poder presentar esto de la mejor manera posible, pero hay más de 30 personas que están todo el tiempo tratando de llevar adelante, pero hay 700 personas operativas que también están concientizados de que esto hay que llevarlo adelante, ¿no es cierto? Esto no se hace solo. En definitiva, los logros son de la compañía, los logros son de todas las personas que componen esa compañía, y es simplemente gestionar un programa es mucho más fácil cuando uno tiene esa concientización, que tiene que ver también con un sistema de gestión integrado, ¿no es cierto?, que estamos certificados en TGS tanto en 9001, 14001, y hoy día la 45001, ¿no es cierto?, en seguridad e higiene en el trabajo. Para comprender un poquito cuál es la esencia, ¿no es cierto?, de este programa de manejo preventivo,
decimos que está un poco dividido, o lo dividimos en tres ejes, en tres dimensiones, que obviamente está la parte humana, ¿no es cierto?, la parte vehicular propiamente dicha, y algo que denominamos movilidad asistida, ¿no es cierto?, para configurar este universo que ven, este conjunto, donde el conductor tiene que ser el centro, es el centro, porque justamente antes se creía que los incidentes pasaban por condiciones inseguras, y el 95% de los incidentes, está claro, cualquier tipo de incidente, están relacionados con la parte humana. Entonces, nosotros estudiamos ingeniería, somos muy técnicos, pero en todos estos años hemos tenido que recortarnos fuertemente, ¿no es cierto?, y tener un apoyo y una formación muy importante en los temas de saber que estamos interactuando entre personas, que todos los días no estamos igual, y esa mirada y ese entendimiento y esa empatía que tenemos que hacer hace al éxito. Si nosotros no entendemos eso, bueno, no nos va a ir bien. El eje de todo, de la tecnología, tiene que estar centrada en el ser humano para que tenga éxito. Y en este caso la tecnología es el vehículo, ¿no es cierto? Es todo lo que le ponemos al vehículo, supuestamente para ayudar a una conducción segura. Hoy podemos decir que hay autos inteligentes, y la verdad que el que tiene que ser inteligente y el que tiene que estar bien es el conductor, ¿no? Es el eje, ¿no? Más allá de todas las ayudas, es muy importante el estado del ser humano que va a conducir ese vehículo. Obviamente, si seguimos en esa capa de cebolla, como se habla hoy día y hace muchos años, en riesgo, también tenemos que ver la infraestructura, ¿no? Y con eso también uno un poco dice, che, ¿en qué vehículo estoy manejando y en qué infraestructura lo estoy haciendo? ¿Cómo es el tráfico? Decíamos hoy que somos, estaba viendo en la antesala de todo esto, y agradezco las preguntas que estaban formulando. Hay 9 naciones, 9 hermanos, ¿no es cierto?, de Latinoamérica que están escuchando y están participando de esta charla, con lo cual les agradezco, porque justamente la idea es compartir estas experiencias, y también aprender de lo que ustedes pueden, con las preguntas que ustedes pueden hacer, también uno aprende, ¿no es cierto?, a saber qué le faltó o qué punto es de interés en el caso del manejo preventivo. Y el tráfico en todos estos países suele ser bastante complicado, no somos muy apegados a las leyes, a las ordenanzas, a las señales, ¿no? Por eso decía en el objetivo que me parece que la parte legal es muy importante. O sea, tenemos que tener un anclaje. Si no tenemos un anclaje en la parte legal, que son las señales de tránsito, es la que nos tiene que guiar. Y después pueden aparecer circunstancias especiales, como puede ser una obra, puede ser algún accidente en el cual tenemos que disminuir justamente las velocidades. Así que el tráfico pasa a ser ese contexto junto con las condiciones ambientales, el día que llueve, la neblina, el humo de un incendio que atraviesa la ruta, todas circunstancias que hacen de una cantidad de variables innumerables. Vieron que está un poco cuestionado si uno puede hacer multitarea o no puede hacer multitarea. Bueno, en realidad, muchas veces cuando hace uno una tarea determinada, se puede concentrar en una tarea. Ahora, cuando manejamos, ¿nos podemos concentrar solo en manejar? Bueno, hay un video muy interesante de una compañía muy importante que se dedica a hacer videos, que se llama Conducidos a la Distracción. Y eso pinta de cuerpo entero, ¿no es cierto?, que vamos manejando y vamos escuchando música, cambiando el dial, vamos mirando la vidriera, vamos mirando el negocio, vamos mirando el paisaje, un animal que se cruza, ¿no es cierto?, como nos pasa en la Patagonia, como nos pasa un pájaro que a veces también nos ha impactado en un parabrisas, es decir, pasa un avión, estamos en una oficina, salimos afuera y lo primero que queremos es despejarnos, y no estamos paseando.
Y cuando estamos paseando, ¿qué hacemos? ¿Vamos conduciendo o vamos mirando el paisaje? Bueno, todo ese tipo de cosas hace que la conducción sea una multitarea, ¿no? La cantidad de información que ingresa y procesa el ser humano es tremendo. O sea, todo esto hace al éxito del manejo preventivo. Como decía hoy al principio, esto es un modelo, pero bueno, hay otros que dicen que es el 95, otros dicen que es más, que justamente los accidentes o los incidentes pasan por un triple factor que tiene que ver con el factor humano, con el vehicular y el contexto. Obviamente que el factor humano se lleva el mayor porcentaje, ¿no es cierto? Hay factores vehiculares, como por ejemplo acá este esquema dice el 13%, y podemos decir que el 34% es del contexto, en otros países serán más, en otros países serán menos, y hay multicausal, o sea, ningún incidente pasa por una razón. Entonces vamos a ver que a veces el 2% es de unir, ¿no es cierto?, tanto el factor vehicular como el factor de contexto, o de unir el contexto con el factor humano, o unir los tres. Y ahí nos da que el 1% generalmente se da por la concurrencia de tres factores. Como bien dice el texto, pareciera que a esto le faltara un 1% para que cierre al 100%. Somos muy matemáticos y muy exactos, pero en realidad no. En todo incidente industrial o casero, o incluso vehicular, se dice que hay un 1% que está fuera de control o que va más allá y bueno, no lo podemos gestionar, pero son los menos. Hablamos o arrancamos con el tema del cambio cultural. Esto también pasa en cualquier tipo de gestión de la seguridad, ¿no es cierto? Y está bueno analizar cómo podemos reducir esa accidentabilidad. Ya sea, si nosotros pensamos que con el control, ¿no? Con el policía, como estaba hace 100 años atrás, en una encrucijada o en un cruce de calles, o, bueno, por otro lado, sabemos que es imposible, ¿no es cierto?, poner una persona que esté haciendo un control diario, permanente, en todas las encrucijadas de una ciudad o del país o del mundo. Entonces, eso va perdiendo, ¿no es cierto?, como fortaleza, no es un buen recurso, ¿no? Y es cortoplacista, o sea, se va esa persona que está controlando ese lugar, y todo es como que pasa a ser natural o desmadrado o de no cumplir. Si yo no apego a la legislación, voy a cruzar el semáforo en rojo, no voy a darle prioridad al peatón. Obviamente que hay países que tienen mejor disciplina con respecto a eso, otros que no, pero pareciera que no funciona eso. ¿Qué es lo que ayuda? Y que le sumemos a los usuarios y a la infraestructura. Porque en ese usuario también está el peatón, ¿no es cierto? El sistema vial no es solamente el auto y el conductor. Está claro que el sistema vial es todo, incluyendo justamente esa infraestructura, si son autopistas inteligentes o no, o estoy en el ripio, estoy en el campo, se me cruzan animales sueltos, y a lo mejor hay un cartel que dice, cuidado, animal suelto. ¿Dónde? ¿En qué momento? O sea, esa señal tiene poco sentido también, ¿no es cierto? Suma, pero no es todo. Y así vamos a llegar que si nosotros combinamos usuario, infraestructura, vehículos, controles, concientización, ¿no es cierto? Y una responsabilidad respecto a lo que es el manejo preventivo, seguramente vamos a ir disminuyendo esa curva de incidentes, porque nuestra conducta va a ser mucho más preventiva, de anticipación, basada en la empatía, en el respeto hacia el otro. Nosotros tenemos hasta el problema legal con nuestra ley de tránsito, que intentó ser copia de una ley extranjera y fue mal copiada, porque, por ejemplo, genera confusión respecto a la encrucijada, a la bocacalle, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar que, no, tiene prioridad de paso el que viene por la derecha, y si viene por la mitad de la cuadra, que debe estar detenido esperando que pase, ¿no? O sea, está mal traducida, mal implementada, y tenemos que lidiar con un montón de cosas que
realmente se nos hace muy difícil generar una cultura de manejo preventivo, ¿no es cierto?, que haga que obtengamos una madurez en la seguridad vial. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Me gustaría interactuar, pero bueno, la modalidad hace que no lo podamos hacer tipo taller, pero bueno. Acá entramos ya en la dimensión humana, ¿no es cierto? Uno de los ejes fundamentales, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos hoy, en la cual se basa el programa de manejo preventivo, y que tiene foco, ¿no es cierto?, en un conductor preventivo que se anticipe, que tenga empatía con el otro, y que facilite las maniobras. Hay muchas veces que uno ve claramente que la persona acelera por tal de pasar primero, y hay veces que hay que frenar para que pase el otro. Si se equivocó, es un ser humano, yo también me puedo equivocar en la esquina siguiente. Entonces, si yo observo, ¿no es cierto?, que ese vehículo no va a frenar y va a pasar en rojo, yo no voy a pasar por más que tenga el verde, porque vamos a chocar y no sé cuáles van a ser las consecuencias. Tengamos en cuenta que una vez que se produce el fuera de control, ¿no?, el fuera de control derivado, ¿no es cierto?, en un incidente o un accidente grave o mayor, no sé en qué va a terminar las consecuencias. Una vez que el vehículo sale, ¿no es cierto?, de la cinta asfáltica y gana la banquina, me voy a encontrar con una alcantarilla, con una banquina descalzada, llovió la noche anterior. Es decir, cuando yo pierdo el control, no sé con qué me voy a encontrar. Entonces es mucho más importante tener el dominio del vehículo, ¿no? Poder frenar a tiempo, ¿no? Conocer mi vehículo, saber en cuánto frena, todo eso lo probé antes, ¿no? O sea, más allá del mantenimiento, probé en cuánto frena mi vehículo, ni hablar si es un camión, si es una camioneta que sigue siendo un vehículo liviano, pero no lo mismo que vaya cargada, que no vaya cargada. El comportamiento de los frenos no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Fíjense que este programa de manejo preventivo está orientado a desarrollar varias cuestiones que derivan incluso de el análisis de un incidente donde uno dice, che, ¿qué le faltaba a esta persona? Y no conocía la teoría. No sabía, por ejemplo, que un auto tiene fluidos y que esos fluidos hay que recargarlos y hay que mirar el nivel. Ajá. Y no sabía de que, por ejemplo, si yo voy entre 30 y 40 kilómetros, por más que frene, el vehículo va a tardar 8 o 9 metros en frenar, y cuando quiero acordar estoy en la mitad de la otra calzada, y el que viene por la otra calle, en la boca calle, también le va a pasar lo mismo, y nos vamos a encontrar en el mismo punto, con lo cual vamos a chocar. Ah, bueno, entonces tengo que practicar. Bien, entonces ya vamos empezando a ver que, más allá de que una persona tenga el carnet oficial, tengo que poner más énfasis en algunas cuestiones, de ver si la persona realmente comprendió la teoría, después si lo lleva a la práctica, si realmente lo hace bien, cómo va ejercitando y adquiriendo esa práctica. Dijimos hoy que está basado en el ser humano, y el ser humano tenemos, digamos, días que estamos bien, días que tenemos a lo mejor un parámetro biológico fuera de control. Bueno, ¿qué necesitamos? Aptitud médica. Es decir, y eso es muy dinámico, ¿no? Hoy estamos bien y mañana a lo mejor no nos sentimos tan bien. Entonces es muy importante que tengamos un servicio médico que nos acompañe, cuestión que es lo que hacemos con el programa de manejo preventivo en TGS, Salud Ocupacional, hace un seguimiento, ¿no es cierto?, de nosotros, y está para justamente darnos una mano y ayudarnos en todo esto, con lo cual es muy bueno mantener un canal abierto con nuestro servicio de salud que tengamos. Hay tecnologías o técnicas aprobadas basadas en el ejercicio psicométrico. Ya vamos a ahondar un poquito más adelante en cada uno de estos puntos, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver con analizar
si yo logro tener una performance en una computadora, en una máquina, sin tener que poner a prueba, ¿no es cierto?, en un vehículo y perder el control. Y también acompañado a este programa de manejo preventivo, la compañía tiene un programa de prevención de adicciones, ¿no es cierto?, justamente para tratar de ayudarnos a detectar cuando nosotros necesitamos ayuda, ¿no? Y justamente, ya sea para ingresar a una planta, para desarrollar una tarea, un trabajo a una altura, un espacio confinado, ser brigadista, ¿no? También, tanto la aptitud médica para el rol como la prevención de adicciones, es totalmente necesario y complementario para saber si yo estoy en condiciones de desarrollar ese rol que me va a exigir, que me va a poner a prueba, ¿no es cierto?, todas, no solamente habilidades, capacidades, sino cuál es el estado real que yo tengo físico y psíquico, o psicométrico, ¿no es cierto?, al momento de la exigencia de esta multitarea que significa manejar. Acá claro que tuvimos que justamente durante el 2020, así como decía Cristian hoy, de que hay muchas cosas que se hacen en forma virtual, bueno, muchas de estas las tuvimos que justamente reformular, pasarlas a hacerlas mediante videoconferencias con nuestros consultoras y nuestros proveedores de servicios de capacitación externos, y allí están ese coaching individual o grupal, que lo hacíamos a lo mejor en forma presencial, ahora lo tenemos planificado, ¿no es cierto?, y lo desarrollamos a través de los sistemas informáticos, ¿no es cierto?, y eso nos da mucho valor, porque antes incluso nos movilizamos a un lugar y dependíamos de que toda esa, o sea, hoy dije 9.000 kilómetros de gasoducto, 33 plantas distribuidas en esos 9.000 kilómetros y las 9 bases y sectores, ¿no es cierto?, de administración, de contable, que hacen al apoyo, ¿no es cierto?, sistemas que están distribuidos, y sería imposible, ¿no es cierto?, poder llegar a mucha gente simultáneamente porque vamos a un lugar y nos encontramos con 4 o 5. Bueno, esta virtualidad justamente nos permite reunir a mucha gente que está a kilómetros de distancia. Entonces, también hay que ver el sentido positivo, ¿no es cierto?, que tiene la virtualidad. Nos permite simultáneamente estar en muchos lugares, aunque físicamente no podamos. Cada cosa tiene su ventaja y tiene su desventaja. Vamos a ver si podemos avanzar. Ahí está. Teoría, ¿en qué consiste la teoría? Bueno, para habilitar un conductor, ¿no es cierto?, se hacen preguntas relacionadas con cuestiones legales, cuestiones de técnica de manejo. Claramente, si yo vivo en una ciudad, nos ha pasado que hemos contratado contratistas que están habitualmente acostumbrados a manejar en una ciudad y van al sur del país en julio. Se encuentran con nieve, con ripio, y al revés también. Imagínense una persona que habitualmente está acostumbrada a manejar en un área rural, ¿no es cierto?, y vamos y lo mandamos a Buenos Aires, o a una ciudad de cualquiera de las naciones donde ustedes viven, y hoy día estamos compartiendo esta charla. Claramente, hay un shock, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo tenemos que poner como un despertador, yo lo llamo, ¿no es cierto?, en este concepto de decir de qué manera mantenemos a la persona atenta y alerta a que estos cambios pueden pasar y cómo tengo que responder, y que es distinto. Y cómo gestiono este cambio, cómo me adapto a manejar de la ciudad al ripio, ¿no es cierto?, a donde están solamente los guanacos, como nos pasa en algunos lugares ripios de la Patagonia, o al revés, cuando voy y me encuentro que me están rodeando 50 vehículos, 3 semáforos, una diagonal, y no sé para qué lado tengo que continuar, y que encima estoy mirando, ¿no es cierto?, un GPS que me está orientando, y me está hablando, y me está dando señales de cuándo tengo que doblar, o cómo
hacia dónde tengo que ir. Todo eso hace que puede ser también que haya cuestiones legales. Qué sé yo, Uruguay nada más tiene ya cambios de reglas. O sea, yo, por ejemplo, en Uruguay, si una curva, por más que tenga la doble línea amarilla, voy viendo si la curva es, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, y veo de que del otro lado no viene nadie, puedo cruzar, puedo sobrepasar. En Argentina no, más allá que se haga. Entonces, todas esas cuestiones legales es muy importante. Si yo viajo, bueno, hoy hablaba Cristian, de todas las veces que uno ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos, a la escuela de la Universidad de Tix, justamente se encuentra con que esto de llegar a la Bocacalle, todo el mundo frena, y el que primero llega es el que primero avanza, y si los dos llegaron igual, avanza el de la derecha. Esa regla de oro que nosotros hemos traducido mal a la ley argentina, en Estados Unidos es ley y se cumple, y es una cultura que da gusto ver cómo se comporta esa sociedad frente a esa regla de tránsito. Entonces, si una persona va a viajar, es muy importante. Imagínense lo que sería tener un problema legal, primero lo que significa tener un incidente o un accidente fuera de casa, y encima un problema legal tan alejado, ¿no es cierto? Bueno, la otra cuestión es conocimiento del vehículo. Si yo tengo una máquina, yo no puedo operar ni una compresora, no puedo operar un camión, una máquina, y tampoco un vehículo. ¿Y cuáles son los cuidados? Porque si yo no lo cuido y no le agrego el fluido, no me va a frenar. Se va a romper el embrague y voy a tener un problema. Si no engraso las crucetas o el cardan, va a llegar un momento que se va a romper, se va a caer el cardan, y voy a volcar, voy a hacer un desastre. Si se rompe una rótula de la dirección o de la caja de la dirección, me voy a atravesar o voy a ir a la banquina o voy a matar a la familia que viene de enfrente. Entonces, fíjense lo que significa la responsabilidad. Un vehículo tiene que estar mantenido, tiene que tener la BTV o lo que cada nación o provincia le pida y las revisiones que correspondan. Bueno, aquí se evalúa la actitud hacia el logro por objetivos y claramente el nivel de descanso, ¿no? O sea, estas cuestiones el conductor la tiene que tener clara. O sea, yo puedo salir a la ruta en cualquier momento sin haber dormido, no. Hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no es cierto?, hacia los terceros, a los terceros transportados y a mí mismo. O sea, yo no solamente tengo que hacer empatía, sino también me tengo que querer. Sé de que la vida es lo más preciado que tenemos, y justamente de eso se trata. Es muy importante, como hablamos, el tema de la conducta y lo actitudinal. No ser impulsivo, no hacer ademanes. ¿Cuál es la conducta de criticar al otro, decir, mira lo que hace, bajar el vidrio, empezar a decir epítetos, a maltratarlos, se pone todo el mundo nervioso? Bueno, eso es lo actitudinal y te cambia y te saca de eje y perdés la capacidad de razonamiento. Vas a estar muy influenciado a la hora de definir qué hacer. La otra cuestión muy importante es la práctica comentada, es decir, esto se desarrolla en un lugar facilitado. Normalmente en la compañía lo practicamos en el camino que habitualmente hace el conductor, que obviamente tiene que tener la habilitación correspondiente, no es que va a aprender a manejar con los vehículos de la compañía, ya tiene el carnet oficial y las habilitaciones para, ¿no es cierto?, correspondiente. O sea, si una persona no tiene para manejar camiones, no puede hacer el curso de pesados, ¿no? O sea, están los dos cursos, el curso de livianos y el curso de pesados. Tiene que tener la categoría oficial, pero se trata de practicar, digamos, a ver cómo se desempeña esta persona. Hay una observación del consultor para ver cuál es el desempeño de esa práctica comentada, y luego en un lugar facilitado, es decir, donde no hay circulación de vehículos, se ponen unos conos, se hacen las frenadas, se ve cómo responde, digamos, al giro, ¿no es cierto?, al slalom, bueno, y ahí sí es donde se ven las habilidades específicas de las personas, las reacciones instintivas, ¿no es cierto? Si comprende los conceptos,
Por ejemplo, la típica es ¿qué se aprieta primero? Si el embrague o el freno. Y ahí ya te das cuenta cuál es el concepto que tiene la persona. Si utiliza el par motor para frenar, ¿no? Y de la misma manera, cómo pasa los cambios, cómo levanta, si maneja pasando cambios o mirando las revoluciones del motor. Si vamos a una superficie de baja adherencia, bueno, ¿cuál es la actitud? En un caso de una camioneta como tenemos en nosotros 4x4, baja al ripio, ¿pone la 4x4 alta, pone la 4x4 baja o no pone ninguna? Bueno, todos esos son comportamientos que uno ya empieza a ver y a charlar, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué tendrías que haber hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Bueno, y ahí aparece la repetición, si vas superando de nivel, ¿no es cierto? Y obviamente, como decía, la segunda actividad es reconocer que se prenda en amarillo. ¿Qué significa que se prenda en naranja? ¿Qué significa que se prenda en rojo? ¿Cuándo tengo que detener el vehículo? ¿No? En fin, tengo que conocer qué es lo que tengo debajo de mis pies y de mis manos. La tercera actividad es conocer la inspección que tengo que hacer del vehículo, qué tipo de neumáticos tiene, para qué me sirven, las mangueras de los fluidos, si hay pérdidas, los niveles de los fluidos para que, como dije hoy, no tenga un inconveniente en la cual sea insalvable, las escobillas para si llueve, los elementos de seguridad, más allá de la ley. Por supuesto que tenemos que partir de lo que me va a exigir la próxima caminera o el retén, donde me pidan las habilitaciones y cómo está mi vehículo. Pero también es por la seguridad. O sea, si no me anda una escobilla, no voy a ver, en el caso de que haya lluvia o que haya barro, si no tengo el agua del limpiavidrios, ¿no? Obviamente los elementos de seguridad, si llego a tener un problema de un accidente y que tengo que señalizar para que los demás me vean. Y acá hay un concepto muy importante que quiero compartir. Si yo no tengo las luces y me falta una lamparita, si yo freno y no me funcionan las lámparas de freno, tengo un problema gravísimo porque es muy importante ver, desde el punto de vista del concepto de seguridad vial, pero es mucho más importante ser visto. Es decir, si yo voy en la ruta y freno, y no me encienden las luces de los frenos, ¿qué va a pasar con el que viene atrás? No le voy a dar ese anticipo. Y cuando quiere acordar, se va a encontrar que yo estoy detenido, o he bajado o reducido la velocidad, porque justamente las luces de freno son para avisar la maniobra que yo estoy haciendo. Si yo no pongo la luz de giro, y a mí me parece que está funcionando, pero no me funciona la luz de giro, ¿qué va a pasar? Cuando yo doblo, el que viene atrás no está anticipado de que yo voy a hacer esa maniobra. Y esos son los motivos de los accidentes. Ya sea porque no estoy mirando, porque hay que ver dónde miro, y dónde mira el que viene atrás mío, ¿no es cierto? Pero si yo no anticipo mi maniobra, yo no la señalizo, estamos en lo mismo. Entonces, que no funcione una lamparita, significa que yo no voy a avisar que estoy frenando o que estoy poniendo la luz de giro. Por eso es importantísimo revisar. Esto es una actividad de manual. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento vehicular y hasta podría llegarse a ser totalmente necesario, en un caso de un accidente, de que una persona, vamos a ver qué significa y para qué se utiliza, pero que una persona reporte que ha salido de un viaje largo a un lugar que no conoce o es la primera vez que va, y dice, yo en una hora, hora y media tengo que llegar. Si pasan 2 horas, ¿no es cierto?, y no se reporta, yo miro en el sistema, o sea, yo estoy hablando, la compañía, es el centro de control de monitoreo, está observando por dónde están viajando esos vehículos, y va a ver que el vehículo está detenido a mitad de camino. Puede ser un accidente. Eso en España, por ejemplo, significa que los sistemas de emergencia van a salir a la búsqueda de ese punto, porque es muy probable que si la energía de desaceleración es compatible con un accidente, esas personas estén accidentadas y la vida va de acuerdo al tiempo de respuesta que yo pueda tener. Entonces fíjense
que el sistema de seguimiento vehicular tiene que estar vivo. El conductor tiene que estar concientizado que es una ayuda para un buen desempeño y para su seguridad, ¿no es cierto?, vial y de sus compañeros. Bueno, obviamente, en caso de transportar cargas, como les decía, nosotros tenemos nuestra planta Galván y otras plantas como Winkle que despachan productos peligrosos, sustancias que requieren una documentación, y obviamente que también hay otra exigencia y una cuestión mucho más con foco, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de la legislación que tiene que ver con el transporte de sustancias peligrosas. Bueno, dentro de la práctica comentada también hablamos hoy del sistema vial complejo, los peatones, los ciclistas, y vamos a ver que esto también constituyen esa población vulnerable, lo llamamos así, y que legalmente también es muy importante saber que siempre tenemos responsabilidad si conducimos un vehículo de mayor porte frente a un vehículo de menor porte. Nosotros somos los responsables que a esas personas no les pase nada. Tenemos que suponer que se pueden caer, que pueden perder el equilibrio, ¿no es cierto? Que no los podemos encerrar, que no les podemos girar, aceleramos para pasarlo y enseguida le doblamos delante de ellos. No le podemos pasar finito, ajustadito. Tenemos que saber que hay una succión, ¿no es cierto?, que depende de donde venga el viento, ni hablar si manejamos un camión, ¿no es cierto?, que el camión o el vehículo nuestro es una pantalla para la persona cuando lo estamos sobrepasando, pero luego de eso les va a ejercer de nuevo el viento, o al revés, los va a succionar y los va a meter debajo de las ruedas. Y siempre nosotros somos los responsables si vamos conduciendo, ya sea una camioneta, un auto o un camión, frente al peatón, al ciclista, al motociclista. Y estaba leyendo un artículo muy interesante que ustedes podrán apreciar ahora, la cantidad de monopatines eléctricos que están apareciendo en todas las ciudades. Y son, digamos, los caracterizaban o bautizaban como los nuevos ovnis, ¿no es cierto?, o los nuevos objetos no identificados o no visualizados, más que voladores son no visualizados, objetos no visualizados dentro del sistema vial. Porque justamente son pequeños, las personas normalmente no llevan un casco integral, van haciendo cualquier cantidad de actividades, ¿no es cierto?, y probablemente caigan debajo de nuestros vehículos y nosotros somos los responsables por ellos. Bueno, obviamente los factores climáticos, ¿no es cierto?, son definitivamente, o sea, tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestro cambio de actitud frente a la misma ruta, ¿no es cierto?, es otro día, hay viento, no hay viento, hay lluvia, no hay lluvia, perturba, cambia, debemos bajar velocidades. Bueno, la verdad, los factores climáticos y ese contexto son definitivos y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya lo habíamos dicho, este concepto, que es muy importante ser visto, ¿no es cierto?, y serenizar nuestras maniobras. Una de las claves del manejo y en general de todo la forma de manejar el riesgo es anticiparnos. Primero identificar, y eso es una manera de anticiparnos a lo que va a suceder. En la Argentina y desde Trelew, Comodoro Rivadavia y hacia abajo, este año también Neuquén, San Antonio Oeste, fue este año un lugar muy castigado por las nieves y el hielo. Y realmente es como manejar arriba un vidrio, ¿no? O sea, esta superficie baja de adherencia es muy fácil perder el control, es necesario conocer, tener los elementos adecuados, tener las cubiertas con clavos o el uso de cadenas para salir de situaciones donde la superficie lo permita, donde no rompamos la cadena o no rompamos el neumático. El concepto de conducir pasado de torque, no da la charla esta, pero podríamos hablar muchísimo del concepto de que justamente
nosotros cuando vamos manejando, lo ideal sería ir en torque, porque tenemos el menor consumo para esa potencia de ese vehículo, de ese motor, ¿no es cierto? Cada motor tiene curvas, ¿no es cierto? Para que el mecánico lo conoce muy bien, y está bueno manejar porque es un concepto ambiental también, ¿no? Es decir, si yo respeto el torque de ese vehículo, voy a consumir lo menos posible. Si yo voy en un cambio muy alto, voy a consumir y voy a quemar mal, y voy a consumir mucho combustible y lo voy a quemar mal y voy a carbonizar el motor. Pero hay veces que yo necesito consumir mucho combustible, ir muy pasado de vueltas para tener ese plus de que cuando estoy subiendo una cuesta, cuando empiece a patinar el vehículo o cuando tengo una superficie de baja adherencia, tenga una energía, tengo algo que me ayude a salir de ese problema. Eso significa manejar pasado de torque. Eso también lo practicamos, porque como les decía, así como en el sur del país nosotros tenemos muy bajas temperaturas durante el invierno, también en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos problemas en los accesos, ¿no es cierto?, a nuestras plantas compresoras y bases de mantenimiento, y llegar a las antenas de Telco Sur, ¿no es cierto?, con la cuestión del barro, ¿no? O sea, se generan superficies de muy baja adherencia, y muy difícil de manejar, y todo esto, incluso con huellones que han provocado vuelcos, ¿no? Porque si yo entro en un lugar por tal de pasar a la antigua, como manejaba mi papá hace 50 años atrás, cuando no existía el 4x4, y íbamos con 4x2 y manejábamos en un cambio alto y pasábamos por velocidad, eso ha traído como consecuencia que el vehículo, cuando se acomoda, ¿no es cierto?, en ese huellón, da la vuelta a campana, vuelca, y en realidad el consejo es pasar justamente pasado de torque a rueda, es decir, más lentamente, pero con ese backup o background que me va empujando de atrás y me va ayudando que lentamente pueda transcurrir teniendo el control del vehículo. Por último, en realidad hay otro punto más, pero la quinta actividad, ¿no es cierto?, es lo que ya hablábamos, el control emocional. Esto de las actitudes contestatarias, usar el vehículo con un arma, un manejo, antes se llamaba defensivo, nosotros ahora le llamamos preventivo, pero lo que nunca tenemos que llamarlo es que sea ofensivo. Esto de que te tiro el vehículo porque yo voy en un camión o voy en un colectivo, ¿no es cierto?, te muestro de que yo tengo más poder. Lo importante es la empatía, la cortesía, el ceder el paso, ¿no es cierto? Es una linda práctica, ¿no es cierto?, una buena práctica que debemos desarrollar como habilidad. La sexta es justamente obtener la competencia. Para cada rol en nuestra vida, en nuestro desempeño, en cualquier actividad, es muy importante que toda nuestra experiencia, lo que hemos estudiado, lo que hemos practicado, vaya siendo incorporado, y claramente con esta charla no alcanza. Esto es simplemente para ver todos los puntos de un programa en los cuales ustedes los invito a que desarrollen, pero de ninguna manera esto no sirve para adquirir una competencia, porque la competencia es no solamente del saber, la competencia es del hacer, pero hay un tercer punto que es del ser. Fíjense que competencia es saber lo que tengo que saber, saberlo hacer prácticamente, y esto de saber ser, que tiene que ver con lo actitudinal, con mi desempeño, de vivir en sociedad, ¿no es cierto? Y también saber mis limitaciones. Si soy un principiante, no basta con poner el cartelito principiante en color verde, por ejemplo, aquí en Argentina, con una orla blanca, ¿no es cierto? Sino andar despacio, ser cauto, es mucho mejor que una persona aprenda despacio y vaya subiendo escalones y que no lo haga a los golpes. Claramente aquí, en esta práctica comentada, para habilitar tiene que pasar todo este proceso de teoría, práctica, los ejercicios, la batería psicométrica que ahora vamos a comentar, y la aptitud médica de salud ocupacional. Y aquí vemos Jonathan, que es mi habitual colaborador, dentro de los que habitualmente hace este tipo
de prácticas con la consultora. Acá arma, ¿no es cierto?, los circuitos junto con el consultor, y vamos haciendo todas esas prácticas en cada uno de los playones que tienen nuestras bases, o nuestras plantas compresoras, o nuestro complejo SERRI, para desarrollar estas prácticas. Bueno, claramente esto, como les comentaba hoy, es resorte de salud ocupacional, que tiene su programa, ¿no es cierto?, de seguimiento de cada uno de nosotros, de un programa de prevención de adicciones, de monitoreo, ¿no es cierto?, y que lo va a ir llevando, registrando nuestras novedades, y si realmente una persona pierde esa condición, no podemos manejar. Nos van a avisar, y realmente el responsable y el líder de ese sector va a saber que esa persona, por un determinado momento, en forma muy concienzuda, va a decir: mira, por este periodo, por favor, no manejes. Y la reacción justamente va a tener que ver con un resultado médico, ¿no es cierto?, que nos está diciendo que no estamos en condiciones de hacerlo. Como otras cuestiones, como puede ser brigadista, o entrar en un espacio confinado, o trabajar en altura, u otras tareas críticas. Es muy importante. ¿Qué significan los ejercicios psicométricos? En todo ser humano ocurren tres actividades esenciales. Hoy hablamos de que esa multitarea que significa conducir parte de los sensores que tenemos. En principio 5, sabemos que tenemos más, algunos dicen que tenemos hasta 10, pero bueno, los clásicos es, ¿no es cierto?, el olfato, la vista, el oído, el tacto, ¿no es cierto? Pero también le podemos agregar el equilibrio, ¿no? Y así podemos seguir con otros sensores que tenemos, ¿no es cierto? Los brigadistas los conocen muy bien, y los bomberos, porque se pueden orientar en la oscuridad, no solamente con una soga, sino también con la voz de mando, y identificar que la voz de mando está para allá y se está dirigiendo para aquel lugar. Eso es un sentido también de orientación, ¿no es cierto?, a pesar de no tener el sentido visual, ¿no es cierto? Es muy importante saber que yo, sin tocar un recipiente, me doy cuenta que está caliente. Esa percepción, bueno, todos esos elementos de percepción que tenemos entran y se procesan, ¿no es cierto?, en el cerebro, y ahí se decide. No vamos a entrar en la división cerebro-mente, pero porque puede ser de que justamente la mente nos inhiba o nos favorezca de que el cerebro razone libremente, ¿no? Si no tenemos nada de eso, el cerebro va a decidir qué acción tenemos que tomar frente a lo que se está percibiendo del contexto. ¿Qué puede pasar? Que lo haga bien o lo que haga mal. Vi la luz de freno de la persona que está tocando el freno del vehículo de adelante, y yo tengo que procesar. Hay una luz de freno, significa que el auto va a disminuir de velocidad, yo también tengo que disminuir de velocidad para mantener la distancia de seguimiento. ¿Está bien? Ahora, si yo aprieto el acelerador, no va a pasar eso. Es decir, si mi respuesta adaptada a ese contexto que yo estoy percibiendo, y en función de mi teoría, de mi práctica, de mi experiencia, es decir, de todo ese procesamiento que va a hacer el cerebro, ya sea porque no lo sabe, o porque está inhibido por esa inhibición que me produce, por ejemplo, la adrenalina, que a veces me favorece y a veces me entorpece, ¿no es cierto?, va a hacer que mi respuesta sea adaptada para bien o para mal. Y a lo mejor no freno. Y en vez de frenar primero, aprieto el embrague. Entonces el auto pierde el par motor, y en vez de frenarse, se va a acelerar, porque está perdiendo ese par motor que significa un freno. Imagínense para un camión. Es suicida. No saber que el camión lo tengo que manejar con un par motor, imagínense una autobomba, es directamente llevarse puesto todo. Entonces, claramente que el chofer de una autobomba sabe de que el par motor es su aliado. Se puede quedar sin freno, pero no sin par motor, no puede embrallar antes que frenar. Pero puede fallar, ¿por qué? Porque algunos de estos tres eventos, ya sea la percepción, la decisión
o ejecutar la maniobra correcta puede estar afectado por sueño, estrés, alcohol, drogas, o una emoción violenta porque me puse a discutir con la persona que no me dio paso. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente de que una emoción violenta no es buena consejera para un buen desempeño en manejo preventivo? Porque va a estar afectando a mi respuesta adaptada a lo que yo tengo que hacer. Bueno, hay una batería, ¿no es cierto?, de sistemas certificados que hay en España, lo utilizan la mayoría de las compañías petroleras en Sudamérica, ¿no es cierto?, que está debidamente probado, que tiene 3 resultados posibles: que tenga la aptitud en verde, apto con observaciones, o el rojo, con seguimiento, que prácticamente me debería impedir seguir manejando. Esas personas pasan a tener un taller de sensibilización, pero no desde la parte del punto de vista de nuestra técnica, sino ya son médicos, ¿no? Nosotros solamente estamos capacitados y entrenados para hacer esa batería, ¿no es cierto?, de los 5 test, ¿no es cierto?, que es atención concentrada, atención discriminativa, velocidad de anticipación, la toma de decisiones y la coordinación motriz, que es la que me va a permitir saber si voy a poder hacer esa respuesta a ese input que me está diciendo el contexto. El coaching individual, que hoy día justamente lo hacemos en forma virtual o a distancia, comprende a 150 personas que están distribuidas en compresoras, en bases de mantenimiento, en áreas de acondicionamiento y separación de gas, en las áreas de Telcosur, ¿no es cierto?, y en áreas no operativas o de administración. Pero esto, digamos, es como que una persona cada 4 meses está frente a una computadora, tiene la posibilidad de desarrollar algunos de estos temarios durante todo el año, pero atrás suyo puede haber compañeros de trabajo que compartan esta actividad, ya sea de posturas de manejo correcta y usos de comando, alcohol, drogas y medicamentos, circulación por zonas urbanas y rurales, condiciones adversas, ¿no es cierto? Obviamente, el no uso de dispositivos móviles, la planificación del viaje y la fatiga o velocidad. Ese es el temario que acompañamos, ¿no es cierto?, cada bimestre haciéndole un coaching individual a 150 personas, pensando en el ramillete de influencia de trabajo en equipo que tiene cada planta, base o sector. La charla grupal, esta nació en realidad por el tema social, por el tema de esa responsabilidad social que tenemos todas las organizaciones, de llegar a la familia, de llegar al equipo de trabajo fuera incluso de la compañía, obviamente el contratista, el contratista habitual, ¿no es cierto?, el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, esta charla, que en su momento incluso fue consensuada con recursos humanos, porque tenía, digamos, partes muy blandas, ¿no es cierto?, eso que hablábamos de llegar a la persona con las partes blandas, no desde el punto de vista, recuerdan que muchos años atrás, para tratar de que la gente se cuide, aparecía la sangre, no, desde el punto de vista blando, desde el punto de vista de llegar a lo positivo. Se llega a la persona desde lo positivo, no desde lo negativo. Y se abarcan todas las personas que estén presentes, y hoy día, al hacerlo virtual, ¿no es cierto?, se logra juntar y agrupar a personas de varios sectores, de varias unidades productivas. Y justamente se desarrolla en el tema del contexto vial y las personas vulnerables, como hablábamos en un principio. Me detengo aquí, Cristian, por si hay alguna consulta, así damos una pausita, digamos, en esta locución. Bien, dale Adrián, perfecto, la presentación viene bárbaro. Hay un par de preguntas, una que hizo Axel Lechte sobre las pruebas psicométricas, que ya la contestaste cuando tocaste ese tema. Luis Montiel hace una pregunta y dice, para hacer un cambio del terreno en el manejo, ¿cuáles serían esas técnicas de cambio? No sé si... Bueno, a ver si
comprendo la pregunta, gracias desde ya. Mira, nosotros hemos pasado en todos estos años que venimos haciendo manejo preventivo, te diría 15 o más años, hasta hemos contratado, por ejemplo, autódromos, y hemos desarrollado la actividad con nuestros vehículos dentro de autódromos, y hemos logrado, por ejemplo, dentro del mismo autódromo, es tener la superficie de asfalto, hemos echado agua arriba del asfalto para generar el aquaplaning, y obviamente siempre practicándolo, como decíamos, en situaciones de control, de bajas velocidades, pero para que la persona sepa que, por ejemplo, frenar en una superficie seca no es lo mismo que frenar en una superficie mojada, luego en el barro, ¿no es cierto? Y eso también lo hemos llevado, tenemos filmaciones, tenemos muchas prácticas que hemos hecho con la consultora, con Jonathan y con nuestros coordinadores zonales de seguridad, a los cuales siempre estamos agradecidos porque nos dan una mano tremenda, 9.000 kilómetros, muchas veces nos es imposible llegar a todos lados, y esas personas siempre están ahí al pie del cañón ayudándonos, y se generan condiciones a veces naturales, ¿no? Imagínense, en junio, julio, ir a la Patagonia, vas a tener nieve en alguna de las prácticas. Vamos a la provincia de Buenos Aires, tenemos barro, tenemos charcos, bueno, y ahí le decimos a la persona, ¿cómo encaras ese charco? Y no, yo trato de encararlo en diagonal. No, es derecho, firme, o sea, vamos, por ejemplo, a la Patagonia, ¿y cómo se toma una curva? ¿No? Y ese ripio de piedra suelta. Tenemos todo, tenemos plantas que están prácticamente metidas en médanos, ¿no? Para el lado de Cervantes, por ejemplo, en Neuquén. Entonces, dado que la Argentina, digamos, es, en clima y en superficies, es muy rica en ese sentido, y tenemos todas las superficies nosotros para desarrollarlo. Pero en un autódromo también a veces podés simular esas situaciones. Sí, Cristian. Bien, otra de las preguntas es de Alfredo Contreras y dice, ¿realizan capacitación específicas de puntos ciegos y se utilizan tecnología de realidad aumentada virtual para la capacitación? Muy buen punto, muy buen punto. El tema del punto ciego está dentro de, obviamente, de la capacitación histórica de manejo preventivo. El tema de los espejos es lo primero que se aprende. Decir, uy, no viene nadie, doblo, y resulta que tenía la trompa en la puerta trasera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hoy hablábamos de los monopatines eléctricos? Pasa a ser parte de ese problema. Si no vemos un auto, imagínense un monopatín. Por eso pasan a ser objetos no visibles, no identificados, no visibles, ¿no? Son vehículos no visibles porque justamente entran en ese cono de sombra. La realidad aumentada, para contestarte, lo estamos practicando y llevando adelante con salud ocupacional. Se han hecho prácticas con personas alcoholizadas, se ha hecho un video, nosotros facilitamos justamente el traje estructural de bomberos para filmar y para hacer un video, así que claramente es lo que se viene, el apoyo con la parte digital para lograr inclusive carteles con hologramas que uno puede ser leído con realidad virtual o aumentada con un celular. Hoy día, por ejemplo, vos ponés un celular mirando un matafuego y te dice la regla de cómo se activa, cómo se apunta y cómo se combate un siniestro o un conato de incendio, ¿no es cierto?, un siniestro pequeño, y también se hace con manejo preventivo. Sí, claramente estamos trabajando con eso junto con salud ocupacional. Bien, perfecto, Adrián. La vista borrosa, ¿no es cierto?, del alcohol, ¿no? Ese es el ejemplo más claro. Candela Gallardo pregunta, ¿hay algún lugar donde podamos ver la manera correcta de conducción de autobombas? Mirá, yo la verdad que no he visto simuladores de autobombas. Digamos, o sea, el autobomba es un camión normalmente, hay unidades livianas de forestales, o bueno, y que justamente son, ahora me voy a detener, hay dos puntos importantes. Es un tema para desarrollar y me tocás el punto más débil porque es incendio, ¿no es cierto? Es volver a otra de las fuentes. Pero justamente
una autobomba no deja de ser un camión y tiene los principios de manejo del camión. ¿Cuál es el agravante? El tema del agua o del líquido y la importancia de tener rompeolas, ¿no? Entonces, manejar una autobomba pasa a ser el manejo de un camión de sustancias peligrosas por el hecho o de transporte de líquidos, pero a otra velocidad, con otra ¿no es cierto?, adrenalina. Con lo cual, en el cuartel que yo estuve en su momento, años después, yo me enteré de que una vez volcaron en la autobomba. Tenemos el caso de bomberos cercanos por acá a Bahía Blanca, que volcaron hace un año y pico atrás, y también con una unidad de forestal. O sea, es un tema muy especial, no cualquiera puede manejar una autobomba, y tiene que ser una persona que tenga ese temple. O sea, es mucho más importante no solamente la técnica, sino el temple de la persona que maneja ese camión. Todo el mundo quiere llegar, y todo el mundo quiere llegar primero. Como dijimos hoy, lo importante es llegar. Y claramente está en el dominio del ser humano. El resto es manejar una unidad muy parecida a un camión, con las particularidades de los líquidos y de la altura. Por ejemplo, el punto de rolido es muy importante analizarlo, no da para este curso, pero justamente pasa lo mismo con las camionetas. No es lo mismo una camioneta que tiene un despegue del suelo pequeño al que tiene 45 o 35 centímetros. Claramente, el vehículo que el punto de rolido se aleje va a tener un problema con los vuelcos. Bueno, con los camiones forestales pasa lo mismo. Ese es un muy buen punto para tener en cuenta. Bien, Adrián, tengo dos preguntas que vienen desde el Facebook, y antes de seguir, déjame agradecer a todos los que nos están escuchando. Tenemos gente que está por supuesto, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y desde Venezuela. En el Zoom estamos compartiendo con 22, 25 personas, y tenemos otro tanto en Facebook. Y desde Facebook hay una pregunta de Ana García Estrada, y dice: yo piso el embrague antes de frenar, ¿está mal? Lo que acabo de explicar, y está mal. Primero hay que frenar, utilizar, o sea, la pregunta que yo siempre hago, y acá en esta interacción, es ¿cuántos tipos de freno tiene un automotor en general? Bueno, la mayoría dice uno, otro tanto dice dos, pero en realidad son tres. Es decir, vos tenés el freno de servicio, que es el pedal, tenés el freno de mano, pero tenés el par motor o freno motor, que hoy comentaba que si un camionero, por ejemplo, o un chofer de autobomba no lo conoce, es lo mismo que matarse o seguir de largo, ¿no? O sea, es imposible frenar, o lo mismo si llevas un acoplado y no sabés que tenés el bigote para bajarle y frenar primero con el acoplado. En concreto, si vos primero pisás el embrague, lo que haces es desacoplar el motor de la caja y la caja de la transmisión, y por lo tanto no te ayudás con el par motor, que te va a impedir que la rueda siga avanzando, porque vos le sacaste el pie del acelerador, ¿no? Entonces va a depender muchísimo de la velocidad del cambio de la caja donde llevas. Obviamente, si vas en un cambio alto, el vehículo se te va a terminar deteniendo porque le está faltando revoluciones, pero si vos haces el rebaje y pasás a un cambio más bajo, tercera, segunda o primera, claramente va a llegar un momento en que el vehículo se va a detener, ¿no? Y esa es la técnica, ayudarte a frenar con el cambio. Entonces, nunca tenés que pisar el embrague primero. Siempre el pie en el pedal del freno, y luego, cuando ya el vehículo... Hay veces que es simultáneo, porque hay veces que es una frenada que vos ya sabés que el vehículo se va a tener que detener porque es el palo. O sea, te estás pegando un choque. Entonces, es prácticamente simultáneo. Pero siempre el freno primero. Sí. Bien, Adrián, tenemos otra pregunta de Jorge D'Annunzio, que dice, desde el Facebook también, dice: las distancias de frenado varían de acuerdo al tipo de vehículo o se pone una general para cualquier tipo para hacerla estándar.
se pone una general o estándar, pero yo justamente explicaba hoy, y discúlpame si no fui claro, está muy buena tu pregunta, te agradezco, porque esto ayuda a recordar de que yo tengo que conocer mi vehículo. Incluso, misma marca de camioneta, el estado de las cubiertas te varía. No es lo mismo que tener pantaneras que tener gomas lisas, y si están desgastadas, te va a frenar distinto. Por eso que es muy importante, y hablaba de la práctica que yo hago y de cómo voy adquiriendo esa performance para manejar. No sirve un curso teórico, es práctico, pero además yo tengo que practicar y tengo que conocer mi vehículo. Y les digo más, cuando hoy hablábamos del embrague, también hay que aprender cómo se aprieta el embrague. Y ustedes recuerdan cuando aprendieron a manejar, fue lo más tedioso que nos pasó. Se nos detenía el auto, salíamos escarbando, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y porque nadie nos enseñaba que el embrague tiene dos circuitos. Es encontrar el punto de contacto y después hasta el final. Y del final hasta el punto de contacto y luego lo suelto. Esas son las técnicas que tengo que aprender, ¿no? Y para frenar lo mismo. Un auto puede frenar en 8 metros, el otro en 9, el mismo vehículo en 7,5. O sea, pero recuerden una cosa, es muy difícil cuando yo estoy manejando y voy a una determinada velocidad, poder evaluar todo eso. Por eso está el tema de la pérdida de control. Yo no me puedo jugar tampoco que yo sé que freno en 8 metros. ¿Y si freno en 9? ¿Y si hay un poquito de ripio? ¿Y si está humedecido? ¿Y si hay una helada negra? ¿O si hay una escarcha? Entonces, siempre hay que ser, anticiparse, ser previsor y tener una idea, pero no es matemático. Bien, Adrián, la última por el lado del Zoom es de Juan Laguna y dice, en su experiencia, Adrián, ¿cuánto debe durar la capacitación del chofer para estar certificado como chofer o conductor de las unidades de transporte? Es muy importante y eso se refleja en todos los yacimientos, en todas las empresas petroleras y de explotación de gas. No alcanza con tener el carné oficial, no alcanza con estar en una charla como esta de 1 hora, 1 hora y media, no alcanza con la parte teórica, y por eso, y está muy buena la pregunta y te agradezco, porque justamente el programa de manejo preventivo tiene que ver con el proceso de aprendizaje o de desaprendizaje, porque muchos de ustedes hoy están desaprendiendo de que no se embriaga y luego se frena, sino se frena primero, de que hay que aprender a encontrar el punto de contacto del embriague y que todos los autos lo tienen en un lugar distinto. Algunos los corta más abajo, otros corta más arriba, ¿no? Entonces, ese aprendizaje no se logra con una hora teórica o dice, yo tengo el certificadito de que hice en tal o cual escuela. El problema no es la escuela. El problema es todo lo que yo hice para lograr un desempeño y una performance que lo voy a lograr con el tiempo. Entonces, nosotros lo que ponemos como límite inferior son 8 horas, que tiene que ver, todo este proceso incluye o alcanza unas 8 horas mínimas de estar interactuando con una persona que va a ser habilitada para manejar los vehículos de la compañía. Bien, Adrián, esta primera parte de preguntas concluidas, así que adelante con la segunda parte de la conferencia. Dale, esto es más corto, vamos a tratar de hacerlo menos, ya estamos bastante bien con el horario, así que avancemos. Habíamos dicho que teníamos 3 dimensiones, ahora estamos en la dimensión vehicular. Esta es bastante escueta, no la desarrollé demasiado, justamente por el tiempo, pero que toda compañía tiene que tener una política, como nosotros tenemos una política, ¿no es cierto?, vial, ¿no es cierto?, y una matriz de vehículo. ¿Qué significa tener una matriz de vehículo? Que hay que hacer un análisis de riesgo, a lo mejor de decir, bueno, yo tengo 300 vehículos o tengo 250 vehículos. ¿Todos tienen que ser 4x4? ¿O todos tienen que ser 4x2? ¿Puede haber autos? ¿Tienen que ser camionetas? Bueno, eso sale de un análisis de riesgo, de una matriz de vehículos que la compañía y los directores y los gerentes, asesorados obviamente técnicamente, pero toman la decisión de decir, bueno, todos los que hacen trabajos en áreas
de ripio van a tener 4x4. Aquellos que solamente funcionan en autopistas o lugares, digamos, con asfalto o de ciudades, van a tener vehículos livianos, autos. Y obviamente eso hace a la inversión basada en riesgo. El plan de mantenimiento y responsable de flota. Bueno, claramente, más allá de la BTV, bueno, nosotros tenemos un procedimiento de chequeo trimestral, y eso va a salir mal si yo no le hago un plan de mantenimiento. Y nosotros utilizamos SAP PM, ¿no es cierto? Tenemos todas nuestras órdenes de mantenimiento y están allí adentro la cantidad de kilómetros, la cantidad de mantenimientos, y sale una orden de mantenimiento para cada vehículo, que hay que llevarlo a hacer la BTV, que hay que cambiar el aceite, y fíjense lo que está pasando ahora. 6 meses a lo mejor que algún vehículo no funcionó, y vamos a tener que tomar una decisión con los aceites, con las baterías. Bueno, hay un montón de circunstancias que están contempladas en ese plan de mantenimiento. Y luego los procedimientos y los informes de avance, ¿no es cierto? Esos procedimientos hacen que cada responsable de vehículo tenga que chequearlo trimestralmente, relevar todos los puntos, pero más que nada, más que relevar y diagnosticar, tomar acción, mejorar lo que está mal. El foquito, la lámpara. Ya vimos hoy por qué hay que cambiar una lámpara, ¿no es cierto? Y por otro lado, los informes de avance para gestión estratégica, que hace, por ejemplo, que se revea la política o que se revea la matriz de vehículos a nivel de los dirigentes, o sea, de los directores o de los gerentes, que son los que toman las decisiones estratégicas. Ya pasamos ahora así a la tercera dimensión, que es la más jugosa también, que tiene que ver con el factor de movilidad asistida. Debemos tener un plan de viaje previo, y máxime si nosotros vamos a ir a un lugar donde no conocemos. Esto es como planificar las vacaciones. Vamos a ir a un lugar que no sabemos si tiene montañas, si tiene ripios, si vamos a necesitar cadenas. Bueno, tenemos que pensar, ¿a dónde vamos? ¿Hay puntos críticos? ¿Hay curvas? ¿Hay barrancos? ¿Hay estaciones de servicio? ¿Cada cuánto? Yo voy con gas natural comprimido, voy en México con LPG, o tengo nafta super o común, o gasoil o diésel ecológico. ¿Dónde tengo la estación de servicio? Bueno, el plan de viaje previo significa justamente planificar. El seguimiento, o el sistema de seguimiento vehicular, que está basado en la tecnología que se le coloca al vehículo, que transmite a través de una telefonía celular a las antenas, y eso va a un servidor que analiza justamente la velocidad, la aceleración G lateral, ¿no es cierto? Y que nos da todo un panorama de cómo es el desempeño y la performance del conductor, y ahora vamos a ver que ayuda al conductor. Tuvimos contratado el año pasado, y bueno, después con la pandemia, pero es una muy buena herramienta el monitoreo del uso del celular y de la parte ecológica, ¿no es cierto?, del consumo del vehículo. Eso ayuda a determinar si la persona durante la conducción utilizó el celular, que es uno de los enemigos número uno de muchas de las desatenciones y de la atención concentrada que hablamos hoy, pero fundamentalmente en el vehículo, en la cual voy manejando, voy mirando el celular, voy cambiando la radio y voy mirando lo que pasa en la vereda o en la banquina. Y justamente yo tomo el celular y toco la pantalla para activarlo, y tengo la posibilidad de registrarlo y llevar la performance de los conductores. VHF es un sistema de comunicación que, como lo vamos a ver más adelante, es gracias a una de las compañías Telcosur, que nombré hoy, ¿no es cierto?, que está a lo largo de toda nuestra línea de gasoductos. Bueno, la parte de salud ocupacional implementó una app que tenemos en todos los teléfonos corporativos, que se denomina TGS Emergencia, y vamos a ver para qué sirve. También, junto con seguridad patrimonial y salud, se implementó el centro de monitoreo con apoyo a las 24 horas, que vamos a ver para qué sirve. Salud ocupacional implementó el numeral 911 o el 4911 de cualquier línea, que es para respuesta a emergencia y primeros auxilios, que también nos sirve para justamente los accidentes de tránsito.
Bueno, los informes, los análisis, las comunicaciones específicas y estudiar accesos, transiciones, dársenas, las salinizaciones y otras cuestiones que vamos a ir desarrollando en esta última parte de esta charla que estamos compartiendo. Fíjense, el plan de viaje, ¿qué debo analizar? Pero no antes de salir, ponerme a hacer un procedimiento, un checklist. La idea es hacerlo en forma anticipada, decir, mira, cuando yo voy a tal lugar, ¿qué inconvenientes puedo llegar a tener? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es el contexto donde voy a viajar? ¿Tengo señal de radio? ¿Tengo señal de celular? Estoy en invierno, tengo que llevar alimentos, chocolate, digamos un elemento para alumbrar, una linterna, tengo todos los elementos de seguridad. ¿Cuál es el pronóstico del clima? ¿Hay curvas, hay precipicios, hay obras en construcción? ¿No? Esto es algo que es muy temporario y a lo mejor durante meses o durante días o semanas puede haber una obra en construcción y tengo que conocer y ponerlo como punto crítico, ¿no? Y relevarlo. Antes de salir, doy aviso a ese centro de monitoreo que tiene justamente todo el sistema de seguimiento vehicular que tenemos contratado. Entonces va viendo cómo se va desplazando desde el punto de partida hasta el punto de llegada, ¿no es cierto?, que tiene sede en Bahía Blanca, pero que está viendo toda la compañía. Y justamente, si un viaje en ese análisis previo de riesgo me da que porque no descansé, o sea, porque yo conductor estoy tomando una medicación, lo consulté con Salud Ocupacional y me dice, che, mirá, no te conviene porque vos estás tomando este remedio para esta enfermedad y te puede causar una somnolencia. Entonces, no te conviene hacer el viaje. Está lloviendo, hay barro, los consulto con mi superior y me tiene que autorizar el viaje para ver si realmente se justifica hacer ese viaje, si puedo viajar solo, si me tiene que acompañar a alguien, si tengo que llamar a seguridad, ¿no es cierto?, para que me dé una recomendación, ¿no es cierto?, porque ese viaje es de riesgo medio y si es de riesgo alto, directamente tengo que tener la autorización. Ante cualquier duda de mal descanso, de fatiga, de estrés o de medicación, consultar, ¿no es cierto?, con Salud Ocupacional. Obviamente no es lo mismo una autovía o una autopista a que si yo tengo banquinas descalzadas, ¿no? El factor del contexto donde yo voy a hacer el viaje me va a dar un puntaje que me va a dar un riesgo. O sea, esto va por puntaje. Les decía que este es el sistema de seguimiento satelital, ¿no es cierto? Cada unidad, ¿no es cierto?, cada vehículo tiene un dispositivo que transmite a la red no solamente telefónica, sino también por VHF, porque nuestras camionetas están equipadas con radio VHF georreferenciadas. El tema del sistema de traqueo va a través de las antenas de teléfono a un servidor, vía la nube, y todo esto a través de los teléfonos celulares también tenemos una app, ¿no es cierto?, de seguimiento vehicular, y podemos tener cuál es la performance del conductor. Desde el año pasado hemos implementado un sistema de scoring que es particular, tomado de los datos de este sistema de traqueo, nos permite darle 5 puntos a una persona, a un conductor, y en la medida que tenga infracciones o que maneje en color de riesgo amarillo o color de riesgo rojo, se le va sacando 1 punto o se le va sacando 3, y si tiene incidentes también de acuerdo a la gravedad se le puede sacar 1 punto o 3 en una comisión que se forma ad hoc. Bueno, después se analizará cuando la persona le va decayendo ese scoring y qué decisión se toma respecto a esa continuidad en función de cuál ha sido la gravedad de los hechos que ha cometido, digamos, a veces involuntariamente, y bueno, se analiza en ese sentido. Obviamente hay una app de estadística donde me aparece la performance de cada conductor. Esta es la otra empresa, ¿no es cierto?, que nos permite transmitir a lo largo de todo nuestro gasoducto, y poder, tenemos una computadora en ese centro de monitoreo que también ayuda cuando no tenemos señal telefónica, porque las antenas de los servicios de telefonía no cubren, tenemos lugares grises, ¿no es cierto?, a lo largo de todo nuestro gasoducto, o cuando hacemos un servicio de midstream dentro de un área petrolera,
las antenas de Telcosur nos dan un ancla para poder identificar y ubicar un auto, una camioneta o un camión, porque también tenemos el seguimiento satelital y podemos georreferenciar a través de las VHF los camiones y las unidades pesadas, ¿no es cierto? Y ubicar rápidamente si algún conductor está en riesgo y necesita nuestra ayuda para traerlo a un lugar seguro. Obviamente que hablábamos del uso del celular y el manejo ecológico, es fundamental hoy. Fíjense que este sistema de seguimiento también nos permite ver y analizar el ralentí. O sea, yo alegremente ahora, porque las baterías se descargan, porque el auto no funciona, yo no puedo dejar 1 hora y media el vehículo en ralentí, porque eso es contaminar, y eso es tirar gases de efecto invernadero a la atmósfera en forma innecesaria. O sea, yo tengo que mantener la batería viva, porque si no funciona, decae. Pero por otro lado, yo no puedo estar haciendo funcionar mal el motor y causando un problema al ambiente. Entonces, también tengo que estar pensando en que no puedo manejar en un cambio alto y estar quemando mal. O sea, hablamos hoy de que hay una curva de torque, hay una curva de consumo, y esa tiene que ser la óptima. Tengo que conocer la máquina que estoy manejando, en esa dimensión vehicular en ese caso. Esta es la app de emergencia del 911 que les decía, donde podemos reportar novedad. Fíjense que abajo, en la parte inferior del celular, aparece de esa app, reportar novedad, kilómetro tanto de la ruta tanto, hay una obra, podemos mandar un SMS, podemos mandar un pedido de ayuda por emergencia médica, pero también del estado de camino, de obras, de desvíos, novedades, etc. Y eso lo ve todo el que tiene un teléfono corporativo. Un poquito ver esos indicadores, ¿no es cierto? Analizamos las tendencias y fíjense lo que significa llevar adelante un seguimiento del riesgo, ¿no es cierto?, de infracciones que tenían nuestros conductores. En el año 2014, el 81% de nuestros conductores manejaba en verde, y hoy día el casi 99% de nuestros conductores están en verde. Eso significa prácticamente que en todo momento, más allá que a veces la velocidad analizada no coincide con la velocidad máxima permitida de las indicaciones de las señales, que es lo que tiene que respetar el conductor, esto nos está diciendo que el conductor, hay una alta probabilidad que esté respetando las velocidades y que esté manejando en forma segura, ¿no es cierto? Porque está respetando los tramos de velocidad analizada a lo largo de toda su trayectoria. Y claramente, si pasamos ahora al análisis de los incidentes, fíjense que también analizamos o tenemos en cuenta no solamente los accidentes viales, sino los incidentes viales, es decir, todo lo que nos pasa, y fíjense la performance de los últimos 5 años, ¿no? Y si tenemos en cuenta que nosotros dijimos que teníamos aproximadamente entre 9 y 10 millones de kilómetros por año, y hemos llegado a 18 millones por año, ahí claramente multiplicando el 0,59 o el 0,94 por la cantidad de kilómetros aproximado, te da la cantidad de incidentes viales, pero todo. Acá entra absolutamente todos los incidentes viales. A diferencia de llevar una tasa de accidentes viales, que sí está orientado a la OGP, digamos que es la organización internacional que nuclea a todas las empresas internacionales de gas y petróleo, donde los indicadores se basan, ¿no es cierto?, en consecuencia. Entonces allí solamente se reflejan aquellos, como define la ISO 39001, define los leves o los graves. Bueno, acá solamente estaríamos registrando los graves, en esta estadística. Y para que entiendan esta gráfica, en el año 2020, este accidente que se registró, en realidad es una persona que iba a la velocidad adecuada, a 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto?, en un lugar urbano, de transición, ¿no es cierto?, por una ruta de circulación provincial o nacional, y una moto sale en forma perpendicular y le pega en el lateral. Ese registro lo tenemos como accidente grave por la magnitud del accidente, pero prácticamente nuestro conductor
iba con la luz encendida, iba a la velocidad adecuada, tenía los elementos reflectivos laterales, o sea, de acuerdo a ley, a legislación, y sin embargo, estamos reflejando ese accidente para que vean el nivel de registro, que incluso informamos a nuestro organismo que nuclea, como es el IAPG, o el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que es donde, ¿no es cierto?, se ve y se analiza la performance de todas las empresas de este rubro. Por último, la comunicación, ¿no? O sea, es muy importante mantenerse comunicados, darle valor a esa movilidad inclusiva de los actores vulnerables, el respeto por el peatón, imaginarse, digamos, una mujer embarazada, imaginarse un niño que sale corriendo detrás de un vehículo, es decir, fíjense todas las cosas que conlleva el manejo preventivo. No es simplemente una charla de manejo y punto. O sea, esto, imagínense lo que causa un accidente, las consecuencias de haber matado a una persona o de herir a una persona. ¿Quién se saca esa carga o esa mochila? Entonces, antes hay que anticiparse, antes hay que pensar en esto, y nuestra obligación como profesionales es transmitírselo por el lado positivo, pero teniendo en cuenta un tratamiento y un abordaje desde la empatía, desde la vulnerabilidad que significa una bicicleta, un monopatín, una motocicleta o una persona o un peatón. Por supuesto también que hay personas que van caminando a la organización y también le tenemos que decir que el peatón es tan responsable como el conductor. También hay una responsabilidad vial del peatón, respetando que el cartelito o la imagen de la señal del semáforo peatonal indica que puedo pasar, y no pasar cuando está en rojo. O sea, el peatón también tiene responsabilidad. Fíjense, esto es real de este año, fíjense cómo son las rutas, los carteles están, le han pasado la mano para limpiarle ¿no es cierto? Que ahí dice Viedma, o dice Patagones, o dice Chuele, o dice, ¿no es cierto? Bueno, esta es la realidad de nuestras rutas en la Patagonia, ¿no? Y esto es un comunicado de manejo invernal. Simplemente no es porque la gente nuestra no sepa manejar, no, son los expertos, realmente los expertos en manejo invernal. Simplemente es para recordarles ese tips, ese despertador, decirle, gente, recuerden que esto tiene que ser tenido en cuenta. También estudiar, porque hemos tenido eventos en el acceso a algunos complejos o a algunas plantas, ¿no es cierto?, cuando no tienen la posibilidad de que el auto, antes de ingresar, tenga que doblar o hacer una maniobra arriba del asfalto y pueda guardarse en una dársena. Esto es algo que también quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el peatón como protagonista, ¿no? Es muy importante en los sistemas de transporte. Smart Mobility o Smart City, esto es una tendencia de sustentabilidad a futuro, o sea, todo tiene que estar siendo tenido en cuenta de cómo nos transportamos en las ciudades del futuro y las actuales, y que las tecnologías de la información, las TICs, nos tienen que ayudar. Todo esto que estuvimos charlando, las comunicaciones, los GPS, el seguimiento satelital, todo eso tiene que tener como foco, como faro, como centro a la persona. ¿Está? Lo mismo cuando hablábamos de los sistemas inteligentes del vehículo. No tienen que ser el leitmotiv, no tienen que estar por sobre el humano. El centro, lo fundamental es el ser humano, fundamentalmente en cualquiera de estos conceptos, para que sea sostenible en el tiempo. Con la firme convicción de llegar a cada sociedad, a cada rincón, a cada familia, ¿no es cierto?, es que hemos hecho esta charla. Espero que haya sido lo más amena posible. Disculpen el tiempo, pero bueno, es lo que se tarda en desarrollar estos temas. Hay mucho por compartir y espero que sea de utilidad. Bien, Adrián, excelente la conferencia y la presentación, estuvo realmente dinámica. Han estado todos muy atentos porque siguen en Zoom y siguen en Facebook. Y tengo para esta última parte una pregunta de Facundo Medina y dice, ¿qué sucede cuando las velocidades máximas no son claras en rutas donde pasa por zona urbana? Sucede que en muchos lugares no hay cartelería o bien es confusa porque hay carteles con velocidades máximas diferentes en el mismo sector. ¿Optamos por la mínima velocidad? Muy buena pregunta, gracias, realmente.
Fíjate a tal punto que la nueva modalidad de asistencia al conductor que se está implementando ahora es generar transiciones. Explico. Todas las rutas en Argentina, la mayoría, vos vas a 110 y de golpe te encontrás con un cartel de 60 y a los 20 metros con un cartel de 40. Imposible de cumplir, ¿no es cierto? Y como nosotros miramos las desaceleraciones o aceleraciones negativas, si la persona realmente cumple con esos carteles, puede llegar a incurrir en una infracción por desaceleración abrupta, ¿no? O por maniobra abrupta. Entonces, en la nueva asistencia al conductor, le marca el tramo de 110, pero cuando se está aproximando, que se denomina geocerca, cuando está cerca de esa georreferenciación, donde el tramo de velocidad va a cambiar a 60, le avisa con anticipación y le dice, conducir a 90. Entonces la persona ya va generando esa inercia de ralentizar, porque no te olvides que atrás tuyo viene un camión a 105, ¿no? Y justamente esa decisión de a qué velocidad la tomo es la más difícil, porque por tal de respetar el cartel, me lleva estampado la marca del camión en la tapa de la caja de la camioneta. Entonces, justamente por esa razón, nosotros estamos empezando a trabajar en las transiciones para ir modelando a que todo el tráfico vaya disminuyendo paulatinamente la velocidad, porque es imposible pasar de 110 a 60. Y justamente hay muchas veces que esto está asociado a las infracciones y a las multas. Y justamente, fíjense que no es casualidad que todos los operativos de las multas están donde están los carteles, porque es imposible de cumplirlo. Si no tenemos un approach o una zona de transición para lograr bajar estas velocidades en forma de que me permita ir acostumbrando, ¿no es cierto?, a que las personas vayan desacelerando transitoriamente. Bien, Adrián, esa fue la pregunta de Facundo Medina. Por ahora en el Zoom y en el Facebook no tenemos, no veo más preguntas. Mientras tanto aprovecho, Adrián, bueno, ahí ya está tu cartel de muchas gracias, pero darte las gracias de parte de Calsic por tu tiempo que has dedicado para la presentación, todas las reuniones previas que hacemos y demás, y la coordinación, que es todo tiempo invertido, no solamente en la capacitación para todos nosotros, sino también para seguir dando grandeza a las conferencias que siempre tanto éxito tienen. Así que de parte de Calsic, muchas gracias por tu tiempo y la calidad de exposición. Te agradezco desde ya, Cristian, y bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad de Calsic y fundamentalmente de TGS y Telcosur, que estoy en nombre de ellos y como parte de esta empresa que tratamos un granito chiquitito de compartir, ¿no es cierto?, este programa de manejo preventivo que nosotros durante muchos años y gracias al apoyo de las autoridades y de los directores y de los gerentes, que nos apoyan día a día para poder lograr esto. Y toda la gente, como dije al principio, que son los conductores, que hacen posible esto. Estos verdes, no es este sector, no es la gerencia, es las 1000 personas que están día a día, 1200, los contratistas y todas las personas que se empiezan a concientizar de que esto es posible, y espero que esto llegue a toda la sociedad y que no tengamos más 20 muertos por día en las rutas argentinas y en otras partes del mundo, como hay 1.200.000 muertos al año en el mundo por accidentes de tránsito. Bien, Adrián, gracias. En serio, una pregunta que no salió, una pregunta bien argentina, pero ¿mate mientras se maneja? No. No. Mirá, hay un caso emblemático de una cantautora de folclore que murió justamente porque le iba cebando mate al conductor, que era el marido, no miró o no sé qué pasó, no tomó bien el mate, se le cae, ¿no es cierto? Y obviamente una persona que se le cae agua a 80 y pico de grados, 80 grados, ¿qué puede pasar? Descontrol total, pérdida de control de vehículo, se va hacia la banquina contraria, de frente venía otro vehículo y mató a la cantante, a esta persona que le estaba cebando mate. Es decir,
saquen sus conclusiones. Seguramente. Era pregunta irónica, pero es algo que uno muchas veces ve cuando va en la ruta, el de al lado, que casi que lo van haciendo en todo momento. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu tiempo, en serio, y nos vemos seguramente en una próxima conferencia. Gracias y saludos, y muchas gracias a todos por las preguntas y la atención. Un Bien, gusto. como siempre, a todos los que nos han estado acompañando y que ya son habituales de las conferencias, les damos las gracias. Estén atentos porque la próxima conferencia que se viene es la que tuvimos que suspender de Williams con Juan Pablo Covarrubias, que tuvo justo una emergencia en ese momento. Así que los esperamos. Estén atentos a las redes sociales que van a salir los links de inscripción y demás. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Suerte.